cibernautas de Proceso Digital y Departamento 19. Hoy en la sala de redacción de Proceso Digital nos visita don Filadelfo Martínez. Bienvenido a esta su casa. Gracias, un placer estar con ustedes y poder conversar sobre temas de interés para nuestro país. Un tema que nos interesa mucho y que justo estamos en el mes que cumplimos un año, son las relaciones con China. Cuéntenos qué nos ha dejado este año de relación con el gigante asiático. Creo que lo primero al hablar de China es reconocer que conocemos muy poco. No solo los hondureños, en general América Latina conoce muy poco a China, a los chinos. Yo siempre estoy impactado por la historia del Imperio Mongol. El Khan, en el momento en que decidieron derrotar al Imperio Chino, vaciló y reconoció que los mongoles tenían la oportunidad de derrotar al ejército chino, pero no tenían capacidad para derrotar la cultura y las tradiciones chinas, y que finalmente iban a ser absorbidos por la dinastía de los chinos, y efectivamente eso es lo que ocurrió en la historia. Nadie habla de Mongolia, que es el gran imperio que derrotó a China hace muchos miles de años. Y China desde entonces, por ejemplo, en 1492, Cristóbal Colón descubre América. Los chinos, mucho antes de los europeos, tenían capacidad de darle la vuelta al mundo. La flota china era una flota de barcos impresionantes y decidieron hacerlo por diversas razones. Una de ellas, fundamental, el comercio. Los chinos siempre han tenido claro que más que la geopolítica, lo que logra dominar el mundo es el comercio. Y esa tradición china sobrevive por miles de años. Y eso es lo que estamos viendo en América Latina, y muy pocos entendemos esto, ¿verdad? Para China donarle una biblioteca a El Salvador es un negocio. No es una dádiva, y no es una pelea con Estados Unidos. Yo creo que en eso Estados Unidos tiene un enfoque equivocado, porque desde la perspectiva de Estados Unidos, la contradicción con China es geopolítica. Y por eso los chinos usted ve que no se sulfuran, no se exasperan, sencillamente tienen paciencia y están en América. La inversión en China está focalizada en las principales necesidades de la expansión del comercio chino. Están en los minerales, están en el litio, están en el cobre, están invirtiendo en lo que ellos necesitan para asegurar su dominio a nivel mundial. ¿Y de Honduras qué puede destacar? ¿En qué están interesados? Honduras es insignificante y yo creo que perdimos la oportunidad, porque hay que reconocer que por el cambio climático el Canal de Panamá dejó de ser una oportunidad. Hoy, y ahí volvemos, el tema es comercio. Gran parte de la producción china, si nosotros nos tocamos y nos revisamos desde el micrófono hasta el reloj que yo estoy ahora llevando, son made in China. Todo es hecho en China. Y la economía estadounidense necesita de productos chinos. La economía europea, usted va y se va a comprar un souvenir al Museo de París, made in China. Entonces, y hay dos posibilidades. China está por el lado del Pacífico y puede mandar gran parte de su producción a través de los puertos de San Francisco, de Los Ángeles, de la costa pacífica de Estados Unidos. Pero hay otra parte que necesita ir al lado del Atlántico. Y ahí entonces se requiere el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, ahora un barco tiene que esperar hasta 2 o 3 días, y eso para el comercio es gravísimo. Entonces, creo que la oportunidad de un ferrocarril interoceánico, de una carretera como la que se inició hace unos años aquí en Honduras, eran oportunidades. Nosotros no vimos esa oportunidad y creo que las aprovechamos. Y muy tarde ahora estamos tomando acción. A mí las palabras que nos acaba de decir el representante para América Latina y el Caribe de la Unión Europea, los hondureños hablamos mucho y hacemos muy poco. Es un mensaje que nos debe quedar muy claro. Es un aldabonazo a la conciencia, porque esa es la élite. Tenemos años de estar hablando del corredor interoceánico, estamos hablando. Y mientras nosotros hablamos, los chinos están construyendo en Perú un puerto, un megapuerto, y
con apoyo chino se está construyendo la carretera que está cruzando el Amazonas y que va a conectar el Pacífico con el Atlántico en el Brasil. Y no me extrañaría que los chinos están apoyando al gobierno de México para el gran proyecto que tiene el gobierno de López Obrador para construir una carretera que también conecta el Caribe mexicano con el Pacífico mexicano. Entonces nosotros estamos llegando tarde a todo. Y sin duda, entonces, en esa estrategia de comercio, Honduras es mucho menos que un peón. Pero aunque sea mucho menos que un peón, los chinos, otra vez vuelvo, no los conocemos, no botan un centavo. Todo lo aprovechan. Todo en función de asegurar su comercio, de asegurar su crecimiento económico. Esas son sus grandes metas, lo acaba de decir Xi Jinping, recuperar el crecimiento que ellos tuvieron hace tantos años. Y para eso necesitan Honduras, pero Honduras no tiene suficiente hierro para satisfacer la demanda china. Honduras no tiene camarones para satisfacer la demanda, ni siquiera café. Y como lo decía un buen economista mexicano, de todas maneras no importa, porque si nosotros lográramos captar la mitad del 1%, por ejemplo, del turismo chino, estaríamos hablando de millares de chinos en Honduras. Eso es lo que no entendemos. Eso es lo que no entiende nuestra élite, que con los chinos hay que hablar de comercio, no de geopolítica. Y justo en este momento están diciendo de las grandes apuestas de Honduras, están a punto de comenzar la cuarta ronda de las negociaciones para este Tratado de Libre Comercio y mencionan estos temas que usted dice, no tiene suficiente. Café, camarón, son como las grandes apuestas de Honduras para llevar a China. Y no tenemos memoria. Hace más de 2 décadas o 3 décadas, la memoria me falla, estuvimos hablando con grandes ilusiones del CAFTA, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y después hablamos del Tratado de Libre Comercio con Europa. Nosotros ya hemos firmado tratados de libre comercio en búsqueda de colocar nuestros productos en condiciones favorables, y ni el CAFTA ni el Tratado de Comercio con la Unión Europea dieron los resultados esperados. ¿Usted cree que va a ocurrir algo distinto ahora? Si la economía de Honduras está en peores condiciones que hace 3 décadas, ¿usted cree que va a ocurrir lo mismo si los ecuatorianos, si los mexicanos, si los chilenos, que es donde China ahora tiene fijados sus intereses, van a dejar que Honduras aproveche la oportunidad? Algo nos va a quedar. Tampoco quiero ser totalmente negativo, pero creo que es una especie de ingenuidad que raya en la tontería, digamos, ¿verdad? Creer que con China va. Los problemas de nosotros es generación de empleo, pero no es en las zonas donde se produce camarón. Los problemas de empleo los tenemos en el Valle de Sula. Ahí está concentrada gran parte de la población. Y lo que ahí funcionó fue la maquila de una u otra manera. Entonces hay que verlo de esto. Entonces yo creo que cuando se nos habla de China, sin duda es probable que nos construyan un mercado, un estadio. Tienen el dinero para hacerlo. Una represa no la pueden hacer. Pero creer que con un tratado de libre comercio nosotros vamos a salir de la pobreza y de su desarrollo con China es un error. Creo que es una oportunidad, pero para aprovechar a China tenemos que empezar por el principio, entendiendo, comprendiendo cuáles son las verdaderas razones por las que China está estableciendo relaciones con América Latina, que incluye a Honduras. Sí, porque y en la región, ¿quién es el que está más aventajado? Aunque tengan más años algunos y otros sean más nuevos, incluso Guatemala ya anunció que era el único que quedaba con Taiwán que quieren entrarle a esta apuesta, pero de la región, ¿quién es el que va adelante? Fíjese que es interesante, pero en el rompimiento con Taiwán, el liderazgo taiwanés dijo una cosa que me llamó la atención, una declaración creo que fue un funcionario del ministerio, que dijo: se acabó la diplomacia del dólar. Y es interesante porque quien crea la diplomacia del dólar son los taiwaneses. Los taiwaneses pelearon con el gobierno de Pekín gracias a la diplomacia del dólar y le daban una especie de cheque abierto a los gobiernos recién eléctricos de toda América Latina dinero para que pudieran invertir en lo que ellos quisieran, y esa es la verdad. Por eso no deja de ser
complicado el que Correa, que el expresidente salvadoreño, que ahora se me escapa el nombre, Funes, estén acusados, y el expresidente del FMLN también, ¿verdad? Acusados de haber malversado fondos taiwaneses. No, pero es que la diplomacia del dólar se basaba en un cheque abierto. Es así, a cambio de que este presidente no rompiera las relaciones con Taiwán. Pero, repito, es el comercio. Al final es algo muy frío. Aunque Taiwán me regale 40 millones de dólares, yo lo que necesito es generar empleo. Lo que necesito es mejorar mi economía y solo lo puedo hacer a través del comercio. Y con todo, el mercado taiwanés es infinitamente pequeño a la par del gran mercado chino. Entonces, fíjese que es interesante porque los primeros fueron los costarricenses, después los salvadoreños, los nicaragüenses y ahora nosotros los hondureños. Pero si usted ve, ninguna de estas economías ha crecido de manera espectacular por el hecho de haber establecido sólidas relaciones o haber reconocido a Pekín como el único representante del pueblo chino. Tienen una biblioteca, tienen un estadio, sí, pero siguen teniendo los mismos problemas que tenían antes de romper con Taiwán. Eso nos dice, ¿verdad?, que no es la solución. Perú lo está viendo de una mejor manera. Este puerto de Chancay, creo que se llama, es espectacular, ¿verdad? Y ahí sí usted ve, pero es porque China tiene en Perú, repito, lo que dice en los estudios últimos es que es México, Perú, Chile, bueno, ya dejó de ser el Ecuador. Y es interesante porque cuando uno ve ese mapa de intereses de la inversión china, Honduras no aparece. Aparecemos en las últimas 2 o 3 décadas y no aparecemos en los intereses de China hacia el futuro. Centroamérica ocupa un lugar insignificante, apenas Panamá, ¿verdad?, tiene algún interés para China. Relegados y aquí con todas las esperanzas de, como usted dice, de demagogia, de que sea al final es demagogia, ¿verdad? Porque, repito, no entendemos y es sorprendente China, ¿verdad? Es el gigante, pues. Y yo creo que si hay algo que hay que reconocer es que romper con Taiwán y establecer relaciones diplomáticas con China era lo adecuado. Esas son las realidades del mundo de ahora. Pero, insisto, sí hay oportunidades, pero Honduras tiene que aprender a negociar. Y repito, un tratado de libre comercio con China va a seguir el mismo esquema de los anteriores tratados de comercio que nosotros firmamos, tanto en las condicionalidades del tratado como tal, como en las oportunidades que Honduras pueda tener. Mire, si nosotros tenemos relaciones con la India, por ejemplo, y los hindúes nos dicen, les compramos teca, el problema es que no podemos llenar 40 furgones de teca al mes. Eso no tendrá problema. Y café, llenaremos 50 furgones, pero después no pasamos de eso. Entonces, ese es al final de cuentas porque a la par de que estamos hablando de ilusionándonos con China, lo mejor de nuestra mano de obra, lo mejor de nuestra población económicamente activa se está yendo del país. Entonces, ¿con quién es que vamos a construir esas capacidades que demanda la economía? Una relación exitosa económica con China puede estar basada en por ejemplo, sí hay opciones, ¿verdad?, porque se pueden trasladar algunas partes de la producción, pero necesita una mano de obra calificada. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? Firmamos el tratado, nos pueden decir, sí, pueden exportar lo que ustedes quieran. Madera de pino, ¿cuánto tienen? Y ahí es donde nosotros hacemos el ridículo. Y la mano de obra se está yendo por la política que se ve y ya saltando a otro tema, en esta nueva generación de políticos. Platiquemos de eso, ¿qué futuro se le ve? Estoy tratando de ser cuidadoso con el uso de las palabras. Entonces, tengo miedo de decir nueva generación de políticos, porque sí somos una nueva generación, pero tengo dudas que sean políticos.
yo puedo decir esta nueva generación de las personas que están al frente de las organizaciones que se denominan partidos políticos. Y vea ahí otra vez, que estoy cuestionando el concepto de partidos políticos también. Creo que en Honduras no tenemos ni políticos ni partidos, no hay. Mucho menos democracia, en el sentido estricto de la definición griega del poder del pueblo. Lo que tenemos es un sistema de partidos, una representación a través de partidos, en la que el soberano, el ciudadano, delega en X ciudadano su representación. Y eso es lo que tenemos, una delegación del poder. Y en esa delegación del poder se han venido construyendo estructuras políticas en la que la propuesta, en la que la ideología son un cero a la izquierda. No valen. Si usted quiere llegar a ser diputado, a ser alcalde, si usted quiere llegar a ser presidente de la República, de cualquier país, no solo de Honduras, lo que usted necesita es una maquinaria electoral. Y para construir esa maquinaria electoral lo que necesita es dinero. Es lo que nos demostró el juicio en Nueva York. Entonces, como el dinero, la definición de partidos políticos es que los partidos políticos en los 60 tenían una base social. Y esa base social, a través de su cuota partidaria, financiaba a los partidos políticos. Pero hoy nadie, ningún ciudadano, saca dinero de su bolsillo para financiar al Partido Liberal, al Partido Libertad y Refundación. Hoy todos los partidos se financian a través de los dineros que vienen del presupuesto público y, como ha quedado evidenciado en Nueva York, del dinero ilícito del crimen organizado. Entonces lo que tenemos son maquinarias electorales dirigidas por personas que tienen pretensiones de llegar al poder y que por una falta de perspectiva de nosotros del concepto de ciudadanía y democracia delegamos el poder. Y por eso usted los ve ahí, ¿verdad? Encerrados, decidiendo quiénes van a ser los que dirigen el Ministerio Público, quiénes van a ser los que integran la Corte Suprema de Justicia, quiénes van a ser los principales funcionarios del gobierno. Y estos funcionarios no responden a la ciudadanía, no responden a la ley, porque no fueron nombrados ni por la ciudadanía, ni basados en ley, mucho menos por la meritocracia. Por eso es que cada vez más, y en esto, por eso solo hablo de nuevas generaciones, cada vez hay más espacio para la mediocridad. Cada vez usted ve en los denominados dirigentes políticos personas mediocres, porque ya no se necesitan políticos, ya no se necesitan propuestas, ya no se necesitan personas que entiendan los problemas, se necesitan personas que tengan dinero para darle una bolsa de comida, para asegurar que usted va a ir en un bus de un lugar a otro, en una concentración, y que va a ir de ese lugar a otro para tener un voto. Y el día que usted se enferme, pueda ir al hospital escuela y le den el cupo para atenderlo. Entonces la política se volvió el mejor ejemplo de cómo funciona el clientelismo, la relación clientelar. Y solo sobrevive a la par de eso. Hay un politólogo irlandés que habla de los partidos cártel. Y entonces ahora usted ve que hay más afinidades de intereses entre un diputado de Libre y un diputado del Partido Nacional que entre un diputado de Libre y un miembro de un colectivo de Libre o un miembro de la base del Partido Nacional. Los intereses de los diputados son afines. Todos quieren el bono del pescado, por ejemplo, ¿verdad? Todos quieren tener acceso, porque es la manera como ellos hacen su proselitismo político. Y entonces tiene usted a la base del Partido Nacional y tiene a los miembros del colectivo reclamándole a estos líderes una partecita pequeña del pastel, ¿verdad? Y por eso se toman los hospitales, y por eso se toman las carreteras, y por eso se toman las escuelas, porque se distorsionó la política. Y a eso entonces nosotros le llamamos nueva generación de políticos. El populismo entonces... En su mejor expresión. Y entonces usted ve, ¿verdad? No estamos inventando nada, esto viene en gran medida, usted se va al sur a revisar la historia de Argentina y ve que allá no se llaman colectivos, pero hay estructuras parecidas a los colectivos, ¿verdad? Y el esquema de Perón, uno lo ve presente acá en Honduras, la demagogia y todo eso. Y no solo del partido de gobierno, es los tres partidos con posibilidades las tres organizaciones políticas, hasta yo me contradigo a veces,
porque no son partidos, son organizaciones. De hecho, es sorprendente, ¿verdad? Uno está dirigido por un personaje que estuvo preso en Estados Unidos. En democracia uno cuestionaría eso, ¿verdad? Y el otro partido, acabamos de ver el lanzamiento de una señora, ¿verdad? Que cree que sin duda es interesante, ¿verdad? Porque todos estos líderes apelan a que es un derecho humano, ¿verdad? De hecho, el tema de la reelección se planteó como un derecho humano, pero es que yo creo que el respeto a mis derechos termina donde yo empiezo a violar los suyos. Y aquí entonces hay una distorsión de la ley, ¿verdad? Estos señores apelan a sus derechos, pero desconociendo mis derechos, a que el Estado funcione de manera transparente, de manera eficiente, de manera eficaz, ¿verdad? Y sin corrupción. Ese es el gran pecado de la ciudadanía, que delegó en estas personas mediocres, en la gran mayoría, la gran tarea de administrar la cosa pública. ¿Cuándo se terminó la generación de políticos como tal? De personas que se interesaban por el pueblo, donde la democracia se miraba que estaba presente. Yo creo que es un problema, es interesante porque termina de desconstruirse cuando hay dos elementos que son importantes, ¿verdad? Es interesante porque Mujica lo plantea muy bien. El movimiento obrero de la década de los 60 luchó por la jornada laboral de las 8 horas. Esa era la demanda de los sindicatos, la jornada, la huelga de 54 que nosotros tuvimos aquí en Honduras, era por la jornada de las 8 horas. Y lo logramos, fíjense. Pero ahora ninguno de ustedes trabaja 8 horas, ni siquiera yo. Todos trabajamos arriba de las 10 o 12 horas. Porque el neoliberalismo fue capaz de transformar esas relaciones y todos ahora se nos olvida que solo deberíamos trabajar 8 horas porque como seres humanos tenemos otras necesidades que cubrir. Y hoy vivimos presos de la lógica, de la mercantilización, de todos los aspectos de la cotidianidad de nosotros. Entonces ahí viene, ¿verdad? Y el otro elemento, para mi juicio, es entonces cuando los partidos pierden esta base social y cometemos el error, no solo le da el poder, sino, fíjense que nosotros les pagamos por los votos que sacan. Y ellos, en esa lógica, tomaron una decisión que es ilegal, porque ningún partido, hasta el más pequeño, no recibe menos del 15% de lo que recibió el que más plata recibió, de manera ilegal. Y ahorita venía escuchando unas declaraciones de unos miembros del Consejo Electoral, que es probable que tengamos 23 partidos. Tenemos 14 partidos ya legalmente inscritos y hay 9 que están y digo, wow, 23 partidos y no tenemos democracia. ¿No le parece a usted? Es una contradicción. Y luego para mí el otro elemento, que es más o menos en los 70, y aquí para mí también es otro economista salvadoreño, que dice que la transformación de la economía centroamericana, de la economía casi feudal, ¿verdad? Del monoexportadora, se transformó en otro tipo de economía gracias a que Estados Unidos tuvo interés de transformar el modelo económico. Estados Unidos tiene un peso muy importante, sobre todo en Centroamérica. Y nosotros tenemos problemas de violencia, nosotros tenemos problemas de inseguridad ciudadana, nosotros tenemos problemas de estancamiento de la economía, nosotros tenemos problemas de distorsión y de esto del manipuleo del populismo, porque, repito, también ha quedado evidenciado que el negocio del narcotráfico permeó y desnaturalizó y destruyó gran parte de la institucionalidad democrática. Y fíjese que nosotros, el narcotráfico no existe porque nosotros queremos. Eso lo crean los norteamericanos. Y entonces, y es interesante, en todos los debates que hay se habla de las mafias en Costa Rica, en Nicaragua, en todos los países de América Latina, pero muy poco se habla de las mafias que hacen que el negocio sobreviva. Y entonces, todos esos elementos distorsionaron. Cada vez que yo dejo de ir a un barrio pobre de Tegucigalpa porque me da miedo por la violencia,
me enojo porque en gran medida es por este esquema que se creó. Bueno, estamos hablando de que Mata Ballesteros creó su imperio en los 70. Entonces, estamos hablando desde los 70, cuando se viene construyendo. Es interesante porque en 1980, en sentido contrario de lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, en El Salvador y Guatemala, Honduras opta por los esquemas de elecciones para decidir quién va a gobernar el país. Optamos por la democracia incipiente, relativa, como le quiera llamar. Y sin embargo, después de casi 40 años de democracia, lo que tenemos es una institucionalidad destruida. Lo que tenemos es un país que hoy vive en la incertidumbre porque exactamente no sabemos hacia dónde vamos. Y vuelvo al principio. Entonces, con cierta ingenuidad y desesperación, nos aferramos a la idea de que China nos puede salvar. Don Filadelmo, muchísimas gracias por acompañarnos y por profundizar sobre estos temas. Espero que en una próxima oportunidad podamos, porque hay una lista de temas que, si me dejan hablar, que sería muy productivo. Gracias por acompañarnos. Bueno. Y a ustedes gracias por sintonizarnos y les invito a que se mantengan informados por Proceso Digital y Departamento 19.